Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Human Rights Watch dice que las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro en Apure son más evidencias para la Corte Penal Internacional. Ministro de Defensa de Colombia dice que el narcotráfico está tomando lentamente a Venezuela. Juan Guaidó culpó a Nicolás Maduro por la muerte de los 4 militares en el conflicto armado en Apure. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes queremos pedirte de manera particular que le des me gusta al video. Dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo. También dale me gusta si estás de acuerdo con las declaraciones del ministro de Defensa de Colombia, que dice que el narcotráfico está tomando lentamente a Venezuela. Recuerda también compartir este video con amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar esta noticia más allá. También te pedimos que te quedes hasta el final del video. Así nos dejas tu comentario, tu opinión o parecer de estas interesantes noticias. Comenzamos esta emisión de noticias de Venezuela hoy con una noticia publicada en el periódico Infobae. Human Rights Watch dice que las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro en Apure son más evidencias para la Corte Penal Internacional. Tamara Tarixiuk, directora interina para las Américas de Human Rights Watch, se refirió a los combates en la frontera que se están dando entre militares venezolanos y guerrilleros de las FARC. Encontramos que las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen en Apure siguen un patrón de abusos cometidos con total impunidad en Venezuela. Ejecuciones, detenciones arbitrarias y torturas. Así expresó a través de su cuenta de Twitter y agregó además más evidencia para la Corte Penal Internacional. En su tweet, Tarasiuk hizo referencia a un artículo de The New York Times que enfatiza en que el régimen de Nicolás Maduro lanzó su mayor campaña militar en décadas, al tiempo de que miles de personas huyen del país por el conflicto. El gobierno venezolano suele tolerar a los grupos armados que trafican con drogas y contrabando cerca de su frontera con Colombia. Ahora ha arremetido contra uno de ellos. Así expresó Julie Turkewitz en un artículo en el que hace un recorrido por los hechos acontecidos en las últimas 2 semanas en Venezuela. Esta semana la organización no gubernamental Fundaredes alertó que más de 6.000 venezolanos se han desplazado a la vecina Colombia, huyendo de los combates que comenzaron en marzo en el fronterizo estado de Apure, entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y un grupo armado irregular que los activistas identifican como disidentes de las FARC. Nada más en Arauquita hay más de 5.000 venezolanos desplazados. Algunos están en otros lugares, pero no en sitios de resguardo. Han acudido a casas de amigos y de familiares. Así dijo en una conversación telefónica con la agencia de noticias EFE el director de Fundaredes, Javier Tarazona. El número ofrecido por el activista actualiza la cifra de desplazados que la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas de Colombia, OCHA, había ubicado en más de 4.700 hace unos días. De acuerdo con Tarazona, los combates entre los militares venezolanos y los irregulares se suceden en varias localidades apureñas, donde las Fuerzas Armadas de Venezuela bombardean las posiciones de los irregulares. Son constantes los sobrevuelos y estos ataques, así como las detonaciones en estas zonas, así aseveró. Los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y los grupos irregulares en el estado de Apure han dejado como saldo al menos 4 militares fallecidos, 6 terroristas neutralizados y otros 27 sospechosos capturados, los cuales fueron puestos a las órdenes de un tribunal militar.
No obstante, Fundaredes ha denunciado que el pasado 25 de marzo fueron asesinados 5 miembros de una familia por supuestos funcionarios de las FAES, grupo élite de la policía venezolana, cuya disolución ha pedido la ONU por las múltiples acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. La oposición de Venezuela, que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó, a quien varios países reconocen como el presidente interino de Venezuela, ha pedido investigar estos hechos y otros supuestos excesos de los militares contra la población civil. En este sentido, la exdiputada opositora Delsa Solórzano dijo que remitió un informe a la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En este informe recoge testimonios de presuntas violaciones a los derechos fundamentales durante una operación militar en el Ripial, donde aparecieron los cuerpos sin vida de estas 5 personas. Gracias por continuar con nosotros. Quédate ahí. Vienen más noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico El Nacional. Ministro de Defensa de Colombia dice que el narcotráfico está tomando lentamente a Venezuela. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, habló de la situación del orden público en la frontera con Venezuela, límites con Arauca, y señaló que el narcotráfico lentamente se está tomando al país vecino con la complacencia del régimen de Nicolás Maduro. Dijo en entrevista con El Tiempo que la fuerza pública está lista para defender a la soberanía nacional y puntualizó que hay un trío conformado por el ELN, la segunda narcotalia y las fuerzas militares bolivarianas para atacar a las disidencias de Iván Mordisco y proteger así su negocio ligado al narcotráfico. Añadió que Iván Márquez vive a sus anchas en el país vecino, lo mismo que hacían en Colombia y en las FARC, el narcotráfico. Viven a sus anchas. Su principal actividad es el narcotráfico y están utilizando Venezuela para consolidar su cartel. Claro, además del ELN, también tienen relaciones con las fuerzas militares bolivarianas. Lo que hemos visto en Venezuela es que hay un acuerdo entre la narcotalia y el ELN en el manejo de los diferentes negocios en los sitios donde están las fuerzas militares bolivarianas. Se conoce que el Frente de Guerra Oriental estaría haciendo presencia en el sector de Sarare sobre el Río Negro en el estado Apure. Aquí lo que hay que hacer es un llamado a la comunidad internacional. Lo que está claro es que allá hay una dictadura que maneja Nicolás Maduro y que está apoyada por unas fuerzas militares que actúan de forma selectiva y cómplice con respecto a ciertos grupos de narcotráfico. Aquí también hay que estar claro que la comunidad internacional tiene que ser consciente de que en Venezuela el régimen y las fuerzas militares tienen una convivencia con grupos que planean ataques o actividades a partir de negocios del narcotráfico que pueden afectar a Colombia. Y en segundo término, dijo el comandante, que la semana pasada, en los combates, tal y como se expuso a la Defensoría del Pueblo, se cometieron todo tipo de vejámenes y abusos contra la población civil de Venezuela. Seguimos con más noticias de Venezuela hoy. Juan Guaidó culpó a Nicolás Maduro por la muerte de los 4 militares en el conflicto armado en Apure. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, culpó el sábado a Nicolás Maduro por la muerte de los 4 militares durante los combates con disidentes de las FARC en Apure, estado fronterizo. Consecuencia de la guerra de Maduro contra el país, soldados y venezolanos desplazados son víctimas de la protección de la dictadura a grupos irregulares en nuestro territorio, así dijo Juan Guaidó en su cuenta de Twitter. El pasado 21 de marzo comenzó un enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un grupo disidente de las FARC, que no se acogió al proceso de paz y durante el que, según fuentes oficiales, han fallecido 4 militares. Como consecuencia de estos combates, cerca de 6.000 habitantes de la zona han huido al vecino departamento colombiano de Arauca, según ha denunciado la ONG Fundaredes.
Hasta el momento, los datos de fuentes oficiales o castrenses han sido muy escasos y ni siquiera han identificado al grupo con el que combaten, aunque han difundido fotografías en las que se pueden ver uniformes incautados que tienen el escudo y las siglas de la antigua guerrilla de las FARC. Los datos oficiales difundidos indican que también han sido heridos una decena de militares venezolanos, mientras que 9 de los terroristas fueron neutralizados, una palabra usada con ambigüedad que no permite aclarar si fallecieron o si fueron arrestados. Frente a esta situación, Juan Guaidó ha dicho que la solución al problema no será ocultándolo y apresando a los periodistas, será ejerciendo soberanía y en democracia. Los periodistas venezolanos Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández del canal internacional NTN 24 fueron detenidos durante cerca de 24 horas entre el miércoles y el jueves mientras trabajaban en cubrir los combates en el estado Apure. Amigos, hemos llegado al final de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros la interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que seas de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.